Capítulo 15. Su cuerpo estaba realmente adolorido, el golpe que había recibido sin duda era lo suficientemente poderoso como para despedazar a una persona normal, aún con la bendición de un dios podía sentir como sus huesos crujían por el dolor, si no fuera por el refuerzo en el que se había imbuido sin duda habría muerto explotando en pedazos. Sus músculos adoloridos apenas lo sostuvieron de pie, se negaba a descansar e incluso a bajar la guardia en el bosque oscuro, ya que detrás suyo se encontraban las mujeres que había salvado de ese cruel destino, todas y cada una de ellas estaba agotada, pero por su deseo de vivir forzaron sus cuerpos al límite extremo, no sabía cuánto faltaba para llegar al pueblo, pero ellas ya no aguantarían mucho más. Los gritos y alaridos de la aberración aún se podían escuchar a la lejanía, era obvio que al no poder moverse estaría en una especie de agonía constante, un castigo apropiado para aquel que solo trajo desgracia. Culo. El sonido de algo cayendo hizo que se detuviera y se girara para ver cómo una de las chicas que ayudaba a la madre a caminar caía al suelo, llevándose consigo a su compañera ya la madre, todas las demás que estaban con piernas temblorosas se mantuvieron inmóviles no pudiendo reaccionar, no teniendo mucha fuerza que prestar, aún con el cuerpo adolorido corrió donde las dos mujeres, su respiración era agitada y la madre aún estaba sangrando levemente por un hilo que recorría su pierna. Por suerte el bebé se encontró con una de las chicas del pueblo que tenía la fuerza para seguir caminando y cargar con cuidado al bebé, no podrán seguirnos, jadeante reía habló agotada, ¿cuánto más falta para llegar al pueblo? Shiro miró a la chica con el brazo roto que había salvado, no lo sé, ya deberíamos haber salido del bosque, la chica miró a su alrededor buscando algún apoyo de sus compañeras que le indicara que sus palabras eran ciertas y que solo faltaba poco para escapar, pero ellas solo bajaron la mirada, aún estaban agotadas y tanto tiempo en la oscuridad las había debilitado, ahora mismo todas y cada una de ellas lucían como si hubieran estado borrachos por varios días. Esperen aquí, quiero ver algo, dejando a la madre Shiro se giró para ver un árbol cercano, comenzando a correr sobre este subió hasta la cima donde los grandes árboles parecían un techo sobre ellos, pero su misión estaba enfocada en buscar el pueblo, lo único que podía ver ahora aparte de los árboles era una luz creciente en el horizonte, supuso que era el sol así que se detuvo cuando escuchó algo. Sin duda tener las orejas puntiagudas eran una de las pocas cosas que creía geniales, bajando del árbol se encontró con las demás chicas tiradas en el suelo, la poca comida y vino estaban siendo repartidas entre ellas, pero el poco que podía recibir no era suficiente, escuchen, no encontré el pueblo, pero escuché un río cercano, una de las chicas se animó ante esas palabras, esa es una buena señal, el río se encuentra a unos 2 kilómetros del pueblo, si sabemos a qué dirección va el río, puedo ubicarme. Con una chispa de esperanza la chica comenzó a caminar, pero entre las sombras una figura se hizo presente. Con ojos brillantes color rojo esta figura se abalanzó contra Rei que empezaba a seguir a su compañera. Olvidándose del dolor y reforzando su cuerpo este salto, interponiéndose en el camino de la criatura, la sorpresa fue una acción compartida por todos, quienes vieron cómo Shiro sujetaba el cuello de un duende para luego moverlo de forma antinatural hasta que sonó un crack como una señal de la muerte, muerto el duende dejó caer un pequeño cristal. No estamos solos, las palabras asustaron a las chicas que vieron como varios ojos comenzaban a brillar entre la maleza, no puede ser, unas pocas ya agotadas querían levantarse y huir, pero sus piernas fallaron y cayeron al suelo nuevamente por el cansancio acumulado. Cuando dos de los goblins saltaron por las chicas de Kadia, Shiro volvió a correr dando un puñetazo en la cabeza del goblin haciendo explotar, al otro lo sujetó de la cabeza y lo estampó contra el suelo, reúnanse en un solo punto, si se alejan no podrá protegerlas, con una orden, las chicas que se aferraron a su única luz obedecieron acurrucándose en un grupo mientras se arrastraban para unirse, todas y cada una de ellas se abrazaron en un fuerte círculo, todas podían ver las diminutas figuras que comenzaban a correr, incluso de entre las ramas de los árboles estas saltaron en dirección de las chicas. Comenzando la carrera, Shiro saltó sobre las chicas dando una patada que empujó a los dos goblins, los cuales fueron a chocar contra sus semejantes que se acercaban, Shiro hizo una mueca cuando la garra de uno de ellos lo había herido en la pierna su defensa contra las chicas hizo que los goblins lo miraran con atención, como si fuera un objetivo primordial a eliminar, algo en lo que estaba agradecido, ya que no se concentrarían en las chicas, pero aún así no bajaría la guardia.
Maldiciendo por no tener un arma, buscó algo con que defenderse. Sin nada que usar como un arma, se agachó en una pose de combate. Guarden silencio, no quiero ningún ruido. Las chicas, que estaban confundidas por cómo un solo niño las protegería de varios monstruos, solo pudieron obedecer sintiéndose impotentes. Cerrando los ojos, se concentró en sus orejas, que sin duda eran unas antenas que captaban cualquier sonido, algo que lo ayudaría ahora. Las chicas obedecieron sus órdenes, guardaron silencio lo mejor posible, aunque podía escuchar los sonidos de lamentación y leves sollozos de algunas pocas, sin llegar a afectar su concentración. Sin esperar algún ataque, todos los goblins atacaron al grupo. Los monstruos no tenían algún razonamiento común, y si podrían matar a unos pocos para comerlo a Arya. Cuando los goblins corrieron de todas partes, todo se redujo a una cosa: levantando el pie lo más largo posible para dar un golpe al suelo con todas sus fuerzas, algo que ocasionó una fuerte barrera estruendo, además de crear una improvisada para las chicas, que se tambalearon y cayeron sobre ellas. Con la tierra elevándose, los goblins, que no esperaban algo así, se tropezaron entre sí, cayendo al suelo, algo que fue aprovechado por Shiro, quien golpeó en repetidos movimientos de boxeo la cabeza de los más cercanos. Cuando uno de los goblins estaba por tocar a una de las chicas, Shiro agarró la cabeza de uno para luego arrojarlo contra el otro goblin. La fuerza de lanzamiento fue tal que mató a los dos goblins al choque. Imitando la forma de matar, siguió arrojando a los goblins con el cuerpo reforzado. Sus reservas de mana, que parecían inagotables, comenzaron a caer, pero lo único que necesitaba ahora era tiempo. Manteniendo el flujo de mana, continuó golpeando a los goblins, arrojando los cuerpos destrozados de unos para empujar a otros antes de ir en su dirección y rematarlos. La pelea fue dura, no porque el enemigo fuera poderoso, sino por su número, que parecía inagotable. Después de lo que se podría llamar una carnicería con sangre color verde, Shiro yacía vencedor en el pequeño claro, que ahora parecía un lago por la sangre derramada. Incluso las gemas estaban tiradas en la sangre, haciéndose lucir como una vela en la oscuridad jadeante. Shiro se dejó caer de rodillas cuando ya no escuchó a los goblins cerca. Su cuerpo, hace poco cubierto por líneas azules, ahora estaban de un tono carmesí, con el vapor su cuerpo sobresaliendo como si fuera una chimenea. Las chicas ahora lo miraron con asombro y terror, ya que enfrente suyo no había un héroe de armadura brillante que las había salvado, sino un asesino despiadado que usaba su cuerpo como un arma. Pero lo más destacado de toda la pelea fue la crueldad y violencia lo que llama la atención. Estas, bien, reí agotada, se alejó del grupo de mujeres que estaban al borde del desmayo. Tantas emociones, esfuerzos físicos con su cuerpo deteriorado sin duda estaban pagando factura. El tiempo se agotaba y ellas ya no podrían levantarse si se quedaban ahí. Tomando una fuerte respiración y aún manchado de sangre verde, se levantó. Enderezándose, Shiro se giró para ver a las chicas. Vamos al río, necesitamos cubrirnos. Las chicas con dificultad se levantaron del suelo, pero la madre, que no podía levantarse, se encontraba ya inconsciente, tal vez por la pérdida de sangre o simplemente ya estaba muerta. Las chicas, al verla, solo desviaron la mirada pensando lo peor. Sus condiciones no era diferente a la de los demás, así que no pudieron hacer mucho. Shiro por su lado se acercó al cuerpo de la mujer, colocando una mano sobre su pecho, dejó que el análisis estructural cubría el cuerpo de la elfa, ignorando las miradas sorprendidas de las chicas. En su análisis, el corazón de la elfa estaba fallando, sus pulmones estaban desgarrados por el polvo ingerido, incluso notó una contusión en su zona inferior. Tal vez fue sus constantes abusos que provocaron esa herida sin curar, o simplemente pasó algo más. Soltando un suspiro, supo que solo le quedaban unos minutos antes de morir. Maldiciéndose por no saber cómo salvarla, se paró resignado a dejarla, pero el llanto del bebé lo hizo reaccionar. Una de las chicas que tenía al bebé comenzó a llorar mientras acunaba al bebé. La mujer había muerto con tal de salvar a su bebé. No todos, después de sufrir un abuso como lo que sufrieron, podría mantener la cordura como para mantener un hijo que nació del abuso, más cuando su futuro era incierto. La mujer había dado todo para darle una oportunidad, y ahora no podría ni darle un nombre. Si tan solo tuviera más tiempo. Cerrando los ojos, Shiro miró su alrededor. Las chicas comenzaron a moverse con lentitud en dirección del río. El sonido del agua cayendo estaba siendo más fuerte esta vez. La posibilidad de que los duendes estuvieran cerca y los observaran fue algo más notorio. La multitud impidió que el eco fuera más fuerte, y ahora que estaban muertos, el sonido recorría el bosque con todo su esplendor.
Cerrando sus ojos recordó algo, que sin duda le ocasionaría muchos problemas, pero si tuviera la oportunidad de darle algo más de tiempo posiblemente podría salvarla. Agachándose carga a la madre en sus brazos, la desnudez en ese momento dejó de importar, quitándose polera y chaleco, se los arrojó a la mujer que tenía al bebé. El niño estaba temblando y el calor corporal de la chica apenas podía calentarlo. Cargando a la madre hizo que sus circuitos mágicos comenzaran a sobrecalentarse, su cuerpo mismo comenzó a hervir en una especie de fiebre, pero las líneas que recorrían su cuerpo se trasladaron al de la madre. Como si fuera un vínculo, las chicas miraron los dos cuerpos siendo unidos por hilos mágicos como si fueran uno. El refuerzo no solo aumentaba la fuerza de una persona, sino que era capaz de reforzar su funcionamiento, como los ojos que al reforzar podía tener una visión más extensa, los músculos al reforzarse aumentaban un nivel superior a la fuerza, sus huesos tenían una resistencia superior, el corazón capaz de soportar el desgaste físico, incluso los pulmones que no deberían sufrir cambios realmente tuvieron un aumento y resistencia en el funcionamiento. Esa teoría reforzó el cuerpo de la madre, cargándola en brazos comenzó a caminar en dirección del río, como si fuera una antorcha. Las chicas lo siguieron cansadas, ahora mismo estaban dando todo de sí usando para no morir de agotamiento. Cuando llegaron al río lo primero que hicieron fue beber agua, todas comenzaron a relajar su garganta, el vino había sido un buen neutralizante de la sed y dolor, pero el agua sin duda era superior. Aunque sediento no pudo dejar a la mujer sola, aún en brazos se metió al río, tanto para sí mismo, como para limpiar a la madre. El frío sin duda hizo que la madre reaccionara y se estremecerá, reía aún con el brazo roto. Ayudó a darle un poco de agua a la madre, su cuerpo dolía y el calor apenas desaparecía, pero si se negaba a ayudar a la madre a resistir ella moriría, al menos quería intentarlo. Pero su cuerpo estaba llegando al límite, así que tuvo que improvisar. Saliendo del agua miró un árbol cercano, colocando una mano sobre este hizo que una pequeña chispa de fuego surgiera, como un rayo cayendo en un árbol. La chispa del fuego nació. El árbol era horrible y todavía estaba vivo, no estaba seco dejando que el árbol no ardiera por completo, pero que una parte de este mandara una señal sería suficiente. Dejando el árbol se recostó en el suelo, al menos el frío no sería un problema ahora que el árbol cerca suyo estaba quemándose, solo esperaba a que no cayese sobre él. Las chicas que estaban bebiendo agua se acercaron a él, algunas incluso se dieron un chapuzón para realmente reaccionar y no ignorar que todo era verdad. Estas, aunque mojadas, se juntaron en un círculo cerca de Shiro, el calor tenue que deslumbraba a Shiro era suficiente para mantenerlo caliente, incluyendo a la madre que aún parecía respirar. El fuego del árbol fue algo realmente hermoso de ver, alejadas junto con Shiro solo se juntaron en un gran círculo, tenían frío y necesitaban calentarse, abrazadas unas a otras todas se juntaron enfrente de la mini hoguera. La batalla había dado un cambio drástico con la llegada de la familia Artemisa al campo de batalla. Las oleadas de perros del infierno, que eran guiadas por Ix, fueron acribillados por las incontables flechas que lanzaban las cazadoras, incluso Lira usando sus bombas escondidas y las que tenían en su posesión fueron suficientes para erradicar por completo a los perros, quienes hicieron cristales mágicos tirados por el suelo. Una diferencia del laberinto donde los monstruos podían emerger de cualquier lugar y sin un límite exacto, en la superficie esa dificultad desaparecía, más cuando había un límite de monstruos controlados por medios extraños. Cuando Ix vio la posible derrota de su familia trató de huir al bosque, pero una flecha en su pierna hizo que cayera al suelo gritando de dolor, como si fuera un animal inmundo. Fue atado de pies y manos por una joven cazadora con orejas de gato dejándolo inmóvil en el suelo. Los gruñidos de dolor por la herida poco le importaron a la cazadora, que no se molestó en quitar la flecha que aún atravesaba la pierna. Lira ya terminó su trabajo, suspiró aliviada al ver cómo el pueblo se había salvado, pero también sintió una profunda molestia surgir en su pecho cuando vio el daño ocasionado por sus bombas y el fuego de los monstruos que aún ardían en el pasto seco. Ella tendría que reparar lo destruido. Ryu y Kaguya con fuerzas renovadas estaban listas para pelear. La pérdida de los monstruos hizo que los hombres que iban de atacar perdieran la valentía con la cual estaban atacando,
Kaguya al ver su momento de vacilación sostuvo su espada con la única mano buena. Salta Ryu, la elfa obedeció atentamente saltando lo más alto posible. En un destello de poder mágico calamitó Sigan Flowers rodeado por estelas de poder mágico, estos se convirtieron repentinamente en cortes mágicos, los cuales fueron lanzador a su alrededor, los hombres que aún mantenían sus lanzas en posición fueron partidos a la mitad, 5 cortes mágicos que dieron fin a los malhechores que trataban o pensaban que iban a ganar. Desde las alturas Ryu miró atentamente a Alice, la cual estaba usando todo de sí para enfrentarse a un grupo de hombre y una elfa que supuso que era la capitana de la familia, sujetando su espada con más fuerza, se dejó atraer por la gravedad, cayendo directamente donde los cuerpos cercenados de los idiotas que los atacaron, cuando tocó el piso se lanzó contra los que estaban tratando de escapar. Con ataques veloces, Ryu dejó salir un poco de su ira reprimida, una ira que había nacido desde que vio morir a sus compañeras. A estas alturas no se preguntó por qué una elfa estaba luchando a favor de Evilus, eso para ella ya no tenía importancia, lo único que importaba en ese momento para ella fue matar a todos los que causaron tanto dolor. Alice con el fuego cubriendo su cuerpo comenzó a chocar espadas con Ana, la ventaja anterior que llegó a poseer comenzó a desaparecer, cada golpe lanzado por Alice hacía estremecer la mano a Ana, con piernas temblorosas trató de dar un golpe a sus pies, pero Alice como si una tubería un aumento de poder saltó antes para darle una patada en la cara. La fuerza rompió su nariz y algunos dientes, el golpe la mandó a estrellas contra un árbol que dejó caer sus hojas sobre ella, jadeante y con su vista nublada solo podía ver a Alice caminando en su dirección con espada en mano, su mirada era una decidida. Ana apenas reaccionó cuando su visión cambió, de pronto volvió a esos tiempos en su aldea donde vivía con su familia, ella estaba recostada en el árbol, mientras sus padres la llamaban haciendo señas con su mano, sus ojos se abrieron y el dolor desapareció. Sus lágrimas escaparon sin darse cuenta en medio de su estoicismo, un recuerdo olvidado volvió a surgir en ese momento que podría considerarse como su final, casi olvidando que estaba en una pelea a muerte, pero cuando parpadeó el bosque y su familia estaban siendo consumidos por el fuego, los gritos y destrucción hicieron que su corazón se apretara más, no importaba cuánto tiempo pasara y lo que hiciera, los recuerdos no lavan, dando una leve sonrisa volvió a levantarse con su espada en mano ella ya lo había destruido, el último recuerdo se consumió con el fuego de su culpa, el dolor que sintió cuando vio morir a su gente regresó con más fuerza, ahora al borde de la muerte comprendió que al final no podría encontrarse con su familia en el más allá, después de todo ¿quién perdonaría actos tan viles como los que cometió? Con una pose de batalla, la espada en mano comenzó a tambalear, la fuerza de su agarre estaba desapareciendo, pero su voluntad de seguir peleando se mantuvo, no porque deseara vivir o porque fuese una orden de su dios, sino porque al menos en su final moriría dignamente como un elfo, uno que cargaba con una culpa antigua. Abalanzándose hacia adelante a gran velocidad, Ana pateó el suelo creando una cortina de polvo que cae directamente a Alice, con noviecitos entrenados agarró su espada para luego girar y dar un corte rápido al lugar donde debería estar la cabeza de Alice. Con el corte veloz, el sonido de viento cortado fue notorio, pero solo fue eso, ya que para su sorpresa Alice se había agachado con su espada en mano, dando un corte elevado. Alice decapitó a Ana, la cual mostró una sonrisa genuina, su mirada impasible desapareció en ese momento que la oscuridad la envolvió. Alice ya había visto muchas veces ese truco barato que a Evilus les gustaba usar, con movimientos entrenados ella logró dar fin a la batalla con un corte limpio, pero lo que la confundió de su batalla, fue ver la sonrisa en la cabeza que rodaba por el suelo a centímetros de su cuerpo que ahora estaba tirado en el suelo. Sin decir nada volvió a levantar la mirada buscando algún enemigo, pero no encontró nada más que cuerpos tirados en el suelo, cortesía de las cazadoras que había atacado a los aventureros masculinos después de eliminar a los monstruos, incluso pudo ver que el mayor daño ocasionado fue causado por ellas. ¿Estás derrotado? El dios de la caza miró furioso a la diosa Artemisa, que lo miraba como si fuera una simple presa, de rodillas y humillado por la familia Astrea, solo quería liberarse para cortar ese delicado cuello que mostraba la diosa de la justicia. Ahora me dirás dónde está, si no te mandaré de vuelta a Tenkai. Y el dios la miró y comenzó a reírse divertido por las palabras de Astrea. ¿Crees que te creeré? Estoy más que seguro que diga lo que diga me devolverán a Tenkai. Sin duda lo haré, tus actos tan deplorables no serán impugnados, antes de devolverte al cielo mereces un castigo digno por todas las vidas que arrebataste. ¿Me lo dices tú, Artemisa? ¿Acaso te crees un ángel? ¿Crees que no sabemos sobre tu afán de matar hombres que te miran desnuda?
Sin duda eres patético, yo no mato a imbéciles pervertidos, solo los castigo, pero a escoria como tú, Artemisa se agachó para estar a la altura del dios, merecen un castigo mayor que la muerte. Caza hizo un corte directo en el hombro del dios, este apretó los dientes al sentir el frío metal entrar en su piel. Artemisa, por favor. Astrea detrás suyo suplicó a que se detuviera, la diosa no apartó la mirada del dios de la caza, refunfuñando sacó el cuchillo del hombro antes de levantarse y ver a los pueblerinos que se habían reunido cerca de los muros. La diosa había recibido el mensaje enviado por Astrea, una pequeña carta que mencionaba los secuestros y profundas conexiones con Evilus. En un principio pensé en dejarlo a su compañera diosa, pero al enterarse que usaron su nombre y el nombre de su familia para secuestrar a las jóvenes, su ira creció, no tardó mucho en guiar a sus hijas directo al pueblo, pero claro que tuvieron algo de ayuda. Dime, ¿dónde está mi hijo? La mirada molesta de Astrea hizo que el dios sonriera, como si te lo dijera, pero si me liberas ahora te guiaré donde está, claro que tendrás que venir conmigo y confiar en que te llevaré a él. ¿Crees que soy estúpida? ¿Todo lo que dices son mentiras? Puede ser, pero ¿acaso tienes otra opción? Si no me liberas ahora no diré nada hasta después de varios días, tal vez en ese tiempo tu pequeño mocoso deje de pensar que es un héroe. Astrea miró enfurecida al dios que sonreí con burla. ¿Qué dices? ¿Te arriesgaras o lo dejarás morir en las sombras mientras llora por tu llegada? Astrea soltó un profundo suspiro, uno cansado y muy molesto. Él no es de los que llora, mucho menos de los que pide ayuda. La diosa Astrea levantó la mirada al cielo, un tenue recuerdo pasó por su mente antes de bajar la mirada ante el dios que se encontraba desconcertado. Tú no lo conoces, él es más fuerte de lo poco de oscuridad lo derrotará a estos equivocados. Dándose la vuelta la diosa Astrea dejó al dios Mixcoatl. Diosa, dijo algo, Alice caminó hasta la diosa Astrea que estaba mirando a Artemisa hablar con calma mientras todos los pueblerinos gritaban por justicia. No, parece que no nos dirán dónde lo tiene capturado. Astrea suspiró, sabía que su hijo era más fuerte que muchos aventureros que comenzaban su aventura, pero aún así no podía evitar preocuparse por su hijo y la posibilidad de que algo malo le sucediera. Deberíamos ir a buscarlo, no creo que haya ido tan lejos. No lo sabemos, aún hay un dios que se esconde, si nos arriesgamos ahora. Astrea se mantuvo en silencio mirando el bosque con la preocupación marcada en su rostro, una figura blanca emergió repentinamente de los árboles. Astrea lo miró unos segundos para luego caminar directamente donde se encontraba esa figura, la cual descendió hasta uno de los cuerpos mutilados. Atenea, con un susurro, el búho hizo un asentimiento con su cabeza antes de girar la cabeza a un lado derecho, sus ojos enfocados en los de Astrea. Alisa. A su llamado la capitana de su familia corrió donde su diosa, incluso sus demás hijas que miraban la carnicería corrieron donde su diosa. ¿Qué sucede? Señalando al búho y luego mirando al bosque. Shiro necesita ayuda, está peleando con una cosa asquerosa. El búho los guiara, sin decir más el ave voló por el aire adentrándose en el bosque. Alice, Ryu y Kaguya siendo las más fuertes corrieron detrás del búho. Lyra que recién llegaba miró confundida como sus compañeras desaparecían en la maleza de la noche. ¿Qué sucede, diosa? ¿Sucedió algo? Astrea con una mirada tensa se giró para ver a Lyra, parece que Shiro logró salvar a varios prisioneros. Una pequeña chisca de orgullo se asomó por sus ojos que luego se desviaron al dios atado. Imposible, ese mocoso debería estar muerto. Apretando los dientes, el dios se enderezó aún atado como un animal. Parece que lo subestimaste. El dios soltó una carcajada hueca antes de mirarla con rabia. Esto no ha acabado, maldita. ¿Crees que somos los últimos? Antes de seguir hablando, Artemisa, que era acompañada por su capitana, le dio un golpe en la cabeza dejándolo inconsciente. Parece que lo encontraste. Artemisa agarró la cuerda que sometía al dios. Por si acaso me iré pronto. Astrea confundida miró a su compañera divina antes de ver a los pueblerinos. ¿Qué sucedió? Desviando la mirada al bosque, Artemisa presionada con más fuerza la cuerda. Ellos no quieren saber nada de mí. Parece que esta jugada provocada por Evilus estaba destinada a destruir mi reputación. Supongo que todo se debe a este imbécil, ya veo. Sin más que decir, Astrea miró por última vez al dios de la caza. ¿Qué sucederá con él? Artemisa miró al dios inconsciente. Ya pensaré en algo, no quiero que vuelva al cielo sin un castigo, pero ahora tengo que continuar con mi cacería. A la vista de los pueblerinos, la familia Artemisa estaba reuniendo y quemando los cuerpos de la familia de Mixcoatl. La vista en sí era algo inquietante, el odio en los ojos de todas las personas era muy visible, imposible de ignorar, pero también entre el odio se entrelazaba el dolor de la pérdida. Artemisa estaba mirando en silencio cómo los cuerpos estaban incinerados.
Astrea, la diosa de la cacería, llamó a su compañera, la cual estaba mirando el bosque esperando el regreso de su familia. ¿Qué sucede? Artemisa tardó unos segundos en elegir las palabras que diría a continuación. ¿Sabes que el gremio está permitiendo todo esto? Astrea, aún con la mirada firme evaluando, lo descubrí hace mucho tiempo. Trata de luchar contra eso, pero falla y he pagado con la vida de alguna de mis hijas. ¿Qué harás en adelante? Sé que no eres de las que se cruza de brazos mientras ve el mundo arder. La diosa soltó una leve sonrisa. Hablas como mis hijas, pero tienes razón, no puedo dejar que las personas sufran por el egoísmo de otros. Artemisa apuntando antes de escuchar cómo alguien se acercaba. Diosa. Artemisa se giró para ver a sus cazadoras que señalaban un lugar. Parece que algo se está quemando en el bosque. La diosa, al enfocar su visión en el bosque, vio como el humo salía dentro de bosque. Eso es normal, Artemisa. Astrea miró a su compañera divina, la cual parecía algo sorprendida. No, de hecho eso no debería pasar de forma natural. Lo único que se me ocurre es que algo lo haya hecho. Astrea en ese momento se asustó por la posibilidad de que fuera una señal de ayuda de sus hijas. Artemisa, la diosa, solo sabiendo lo que pediría a su compañera. Está bien, te la debo después de todo. Con una señal de su mano, las cazadoras avanzaron en banda directo al bosque. Su entrenamiento y destreza en la caza ayudaron a que se movieran plenamente entre los árboles que se interponían enfrente. Apenas podía ver, su visión se estaba nublando, apenas podía sentir cómo el cuerpo en sus brazos comenzaba a enfriarse. La preocupación se marcó en su rostro, más cuando las chicas a su lado lo miraban con preocupación. ¿Tiene fiebre? Una de ellas habló. Reí, que miraba preocupada, se arrancó un pedazo de la manta que la cubría, mojando el trapo sucio se lo colocó en el frente. Bruscamente el trapo mojado comenzó a humear hasta calentarse. Las líneas azules en su cuerpo se habían tornado rojo hace mucho tiempo. El sobrecalentamiento estaba dejando a Shiro en una agonía constante, pero él no se detuvo en su agonía. Si no podía mantener el cuerpo reforzado de la madre en sus brazos, moriría. El árbol enfrente suyo ya había sido consumido por el fuego y ya estaba a punto de desaparecer, pero aún así se negó a rendirse, algo que su cuerpo y alma no acepta. Con ojos cansados, su cuerpo llegó al límite extremo. Cayendo de espaldas, sus músculos se aflojaron dejando caer a la mujer a su lado. Las chicas gritaron de miedo, pero para él fue como un silbido tenue. Su mente caía en la inconsciencia hasta que vio la luna desaparecer entre las nubes. La oscuridad rodeaba el mundo, el cielo antes brillante por las incontables estrellas fue sumergido en la oscuridad. Reemplazando a la luna se encontraba una esfera de una profunda oscuridad, una que estaba expulsando la misma oscuridad casi infinita. Maestro, debe irse. Con una voz preocupada, Saber levantó su espada como un héroe digno de leyenda. Las incontables criaturas que emergieron de la oscuridad iban por él. Su egoísta había logrado invocar esta oscuridad. Saber a su lado estaba luchando con todo lo que tenía para mantener a su maestro a salvo, uno que desafió el destino del mundo para tener un milagro. Sin poder mover su visión, se enfocó en la ciudad debajo de la montaña. La oscuridad que había sido expulsada de la luna pareció un alquitrán negro que comenzó a consumir todo a su paso. Los gritos. Los gritos fueron lo peor. Uno nunca pensaría que la voz humana pudiera enfocar tales tonos de desesperación, más cuando no fue un solo grito, sino miles de gritos que gritaban en una agonía infinita. Había perdido todo, ya no le quedaba nada, incluso su único deseo e ideal estaban desapareciendo con los incontables gritos de los inocentes, que eran tragados por la oscuridad. No te rindas, maestro de sable. Ruler, en un destello dorado, comenzó a empujar a los monstruos de oscuridad, con una barrera de luz invocada por su estandarte. Ella aún se mantenía firme, negándose a caer en la oscuridad. Ruler, Saber la llamó esperanzado. ¿Cómo podremos detenerlo? La pregunta salió antes de que ella pudiera dar reconocimiento de Saber. Tendremos que destruir el Grial a toda costa. Las palabras de gobernante resonaron en la inmensa oscuridad. Pero para eso necesitaremos tu ayuda, maestro de Saber. No, Shiro Emiya, necesito tu ayuda. Como si fuera un balde de agua fría, su cuerpo reaccionó inconscientemente, moviéndose en dirección de la ciudad que empezaba a consumirse en el fuego de la destrucción. Evitaremos que esto se propague. Date prisa, Shiro, y tráelo. Con sus últimas palabras, el estandarte de gobernante fue reemplazado por una espada. Arrodillándose, ella comenzó a cantar. El poder mágico y la luz que iluminaba su entorno se hizo más fuerte. Saber, usando su NP para abrir un camino al Grial, vio sorprendido como Ruler se levantaba con un cambio de ropa. Cuando volvió a abrir los ojos, la oscuridad fue reemplazada por la madera vieja del techo. El olor húmedo poco hizo para molestarlo. Parpadeó unas cuantas veces antes de tratar de moverse, pero al mover un poco su mano le dolió de sobremanera.
El dolor recorrió su cuerpo y por instinto este se movió provocando más dolor, apretando los dientes. Shiro dejó de moverse para respirar con pesadez. El dolor había sido tan fuerte que un recuerdo lo había golpeado, uno donde se puso a practicar hechicería en su cobertizo hasta altas horas de la noche. Su práctica constaba de extender el tiempo de uso de su refuerzo, quería saber cuánto tiempo podía mantener encendido sin dañarse. Un grave error, ya que al día siguiente la agonía lo golpeó. Al ser la primera vez que soportaba un dolor físico como espiritual, este cayó desmayado por mucho tiempo. Incluso con el pasar de las horas su dolor no había disminuido ni un poco, llegando a ser visto por su hermana Taiga, que preocupada lo llevó a un hospital, lugar donde lo sedaron por varios días hasta que el dolor desapareció en su mayoría. 5 meses fueron su castigo por sobreextender su refuerzo en una noche. Ahora mismo el dolor estaba siendo tan familiar como igual, solo que esta vez no fue su hermana que lo vio retorcerse en dolor. Buenos días, Shiro. Con una bandeja de comida, Luna entró en la habitación, su mirada preocupada se tornó en felicidad. Kunado vio sus ojos abiertos. Claro que ella no notó el dolor en ellos y sin darse cuenta, se abalanzó contra él dándole un fuerte abrazo, cosa que provoca un fuerte grito de dolor. Fin del capítulo 15.